Lidercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas noches, bienvenidos a Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y ya está con nosotros también Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos los radioescuchas también. Y también nos acompaña en los controles Mario Herrera. Así que es un gusto estar con todos ustedes hoy en nuestro jueves de empresas familiares aquí en Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca de temas relevantes. Ya empezamos a hablar la semana pasada acerca de planificación estratégica. Hablamos acerca de juntas directivas, hablamos acerca de los consejos familiares, consejos de administración, que son las juntas directivas, y hoy estamos hablando, y este mes estamos hablando acerca de planificación estratégica formal, que le agregaste el apellido y que estuvimos hablando sobre este tema. Pero antes me gustaría que arrancáramos con la llave maestra, donde vamos a hablar acerca de liderazgo, y me gustaría, Chepe, que habláramos también ese liderazgo que debe haber en las empresas familiares. Sí. Vamos a la llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Cada persona tiene su estilo de liderazgo y la forma en la que pues lo ejerce. Esto muchas veces depende de situaciones externas como conocimiento adquirido, lo que ha aprendido y también pues su temperamento. Pero hay cosas que son muy comunes. En este caso estamos hablando de por ejemplo, un líder se caracteriza por ser decidido, o sea, tomar decisiones, tomar riesgos, por estar enfocado, por rendir cuentas. Y la pregunta que tenía, Chepe, es ¿qué tan importante o cuánto es necesario que se establezca un liderazgo y que se sepa quién es el líder en una empresa y específicamente en una empresa familiar? Bueno, primero, al igual que cualquier aspecto relacionado con liderazgo, es importante. Y yo diría que no solo importante, sino necesario. Porque alguien tiene que, valeme la expresión, liderar claro. al resto de la gente. Ahora, liderar no es mandar. Que ese es otro tema, ¿verdad? Liderar es saber conjugar, por así decirlo, los distintos elementos de los que uno dispone para tomar una decisión, pero las decisiones a su vez no son arbitrarias o unilaterales. Y ciertamente fundador o fundadora usualmente toman decisiones unilaterales, porque para comenzar son pues solo ellos. Claro, ¿a quién le van a preguntar? ¿A quién le van a preguntar o a quién van a consultar, verdad? Pero el problema entonces no está en que ellos lo hagan así. El problema es que se transmite así a la siguiente generación. Es como el que hacían el panqueque de este tamaño, pero era porque el sartén era el sartén que usaba la abuela. Sí. Y así se hace siempre, pero no se cuestiona por qué. Casi que es paradigmático, Ajá. Pero el problema es que aquí sí se siente. Porque si sos tú la líder y somos dos tus hijos o más, aprendimos de ti a liderar unilateralmente, pero ahora entre nosotros dos ya no podemos, María Dolores. Claro. Porque comienzan a haber pugnas. ¿Por qué tomaste esta decisión sin decirme nada? Y ahí sí hay problema.
Y es entonces cuando es importante tener claro el cómo se van a tomar las decisiones, quién es el líder e ir haciendo estas separaciones. Sí, y yo diría que hay que tomar en cuenta una cosa muy, muy importante que a veces se nos olvida en posiciones de liderazgo, que es la brecha entre un líder y su equipo es constante. Si el líder sube de nivel, el equipo sube. Y cuando estamos claros de eso, Qué interesante. y hay mucha demostración al respecto, y al estar conscientes de eso, entonces yo me preocupo para tener un mejor equipo, de ser mejor líder. Estoy enredando palabras. Ok, pero entonces, por lo que voy entendiendo, si el líder sube su nivel, o sea, se entrena, se capacita, adquiere nuevas habilidades, el equipo, por estas mismas nuevas capacidades que está aprendiendo el líder y que las aprende a liderar mejor, hace que su equipo suba. Sí. Y entonces aquí viene el otro tema, que tú decías, liderar no es mandar. Entonces, ¿el líder también es un coach de su gente? O sea, ¿la desarrolla? Sí. O no, esa es responsabilidad de cada quien. No, es correcto lo que decís. El líder, tal vez la mejor palabra que yo encuentro para definir a un líder es aquel que inspira. E inspira con el ejemplo. E inspira con las acciones que toma. E inspira porque sirve, María Dolores. Es que eso es bien importante. Uno debe de saber para servir, entrenarse para servir a toda tu comunidad, a todos tus stakeholders. Cuando dices servir, ¿a qué te refieres, Chepe? A hacer que el resto de la gente prospere en su dignidad. Okay. En sus conocimientos, en sus habilidades, pero sobre todo en su dignidad. Y un buen líder tiene una característica que es bien difícil de ejecutar. Sabe escuchar. Sabe escuchar porque... ¿Y será que el saber escuchar, Chepe, es porque realmente tienes y valga la expresión que tal vez suena repetitivo, hay un interés genuino en la persona y por eso escuchas atentamente? Sí. Y voy a decir que incluso un poquito egoísta. A ver, escucho para saber qué decisión tomar, porque si no escucho, tomo la mía que puede estar fallada. Claro. Y si no escucho, puedo, primero no conozco los talentos, el talento que tengo a mi alrededor y en momentos importantes no puedo decidir a quién asignarle qué cosas o quién podría liderar un proyecto. Es correcto. Y tu capacidad de liderazgo, por ahí leí el otro día algo que me impresionó mucho que decía, un líder es capaz que su equipo haga y logre cosas que la ciencia dice que no se pueden lograr. Que es lograr esta sinergia y lograr aún más de lo que se esperaría de un grupo de personas. Sí. Que esa es la inspiración. Sí. ¿Cómo, y con esto pues terminamos esta llave maestra, Chepe, que después vamos a hacer un programa de liderazgo, creo que sería bueno hacer un programa de liderazgo. ¿Cómo inspirar, Chepe, sin llegar a ser esa fórmula mágica o esa inspiración que yo le llamo efervescente? Que en lo que dura la efervescencia salen inspirados, que a veces sucede en algunos seminarios o una plática que sales inspirado y pero después, conforme llegas al estacionamiento, te subes al auto, empieza a bajar. ¿Cómo inspirar de forma no sé si es la palabra permanente, pero sí de una forma más profunda? Vuelvo a como abrimos la discusión. Si el líder sube, el resto sube, el resto del equipo sube. Entonces, yo no voy a liderar, así como dijiste, espumosamente. Yo voy a liderar porque mi ejemplo es perdurable, porque mi ejemplo es inspirador para que la gente misma se automotive. Yo no creo en motivación.
Yo creo en automotivación, pero sí creo en que el líder debe dar elementos de motivación. Allá tú si los pescas o no los pescas, pero como ves que el líder lo está haciendo, usualmente lo seguís. Claro, al notar esos cambios positivos, uno se ve inspirado o se ve retado a decir, bueno, ¿yo por qué no puedo hacerlo? O yo podría también hacer cosas que me hagan mejor a mí. No imitar a mi jefe, pero sí cosas que a mí, que siempre he querido hacer o que creo que me van a hacer bien, hacerlas. Sí. Mira, en una familia vamos a enseñarle a los hijos a no mentir o a que mentir es malo. Tocan el timbre, me buscan y yo le digo a mi hijo, decí que no estoy. Porque es el que viene a cobrar. ¿Dónde está el ejemplo? Ok. Ahora, que si estuviera en riesgo mi vida, pues obviamente hay que decir que no estás. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahí no estás inspirando, sino defendiendo. Protegiendo lo más importante en la vida. Quiero agradecerle a Ricardo Arévalo, muchísimas gracias, nos manda saludos, a María Dolores y a Chepe, muchas gracias. Madeleine Santos, buenas noches, me encanta su programa, muchas gracias Madeleine. También Walter Fer, gracias Walter, dice, ya vine compartido, muy bien, sigan compartiéndolo. Cuando hablan de juntas, nos dice Madeleine, cuando hablan de junta directiva en institución, ¿cuándo hablan de junta en institución pública? Junta directiva en institución pública. Bueno, es un poco difícil contestarlo así tan en lo general, pero una junta directiva en una institución pública o en una institución privada o en una empresa familiar se tiene que organizar a efecto de tomar decisiones más sabias, decisiones más contundentes, decisiones más eficaces. ¿Por qué? Porque está conformada por personas que tienen distintos talentos, distintos expertise. Ahora, si en la institución pública esos nombramientos caen políticamente, estamos hablando de otra cosa. Claro, que esa es la gran diferencia. Primero que hay una cuentadancia, o sea, que en una junta directiva privada, de una empresa privada, se entregan cuentas todos rápido, los días, pues. Todos los días, sí, o sea, hay que entregarlas constantemente. Las remociones y los nombramientos son en base a las necesidades y a las habilidades de quien es nombrado. Y esa sería la gran diferencia. Bueno, vamos a ir al corte y cuando regresemos, entonces, continuemos con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, que eran la planificación estratégica formal. Y de eso vamos a hablar entonces y vamos a continuar leyendo algunos mensajes que nos han dejado. Muchísimas gracias. Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Gracias a César Hernández que nos manda su mensaje y nos dice, saber escuchar implica más que palabras. También hay que observar lo que se dice con el lenguaje corporal, hechos y actitudes. Esto es parte de pues tener toda la información disponible que te da no solo las palabras, sino también el lenguaje corporal o el no verbal. Sí, con un pequeño cuidado. Muchas veces puede ser que interpretemos mal. Y entonces hay que corroborar, hay que hacer lo que llamamos cruce de información. Eso es todo. O sea, el otro día creo que ya lo comentamos. Cuando escribís un 6, ¿es un 6 o es un 9? Sí, va a depender de dónde lo estés viendo. Pero entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El 6 o es 9? ¿El que lo escribió? Sí, hay que preguntarle al que lo escribió, ¿escribiste 6 o 9? Claro, entonces, por ejemplo, y esto también es muy importante para quienes, cuando tratas de verificar la información, no sé si te ha pasado, a veces tú dices o preguntas, ¿estás enojado? Sí. ¿O te molestó algo? Y te dicen no, y tienen una cara que si te acercas te muerde. Sí, sí, exacto. Sí. Entonces, lo que tú estás tratando es de verificar la información que estás recibiendo de ese lenguaje corporal
con la pregunta directa. Y entonces si te dice sí, estoy molesto, dices, entonces tú automáticamente dices, ok, esa postura, esa expresión, esa forma de mirar o tal cosa es un indicativo que esta persona, es un indicativo de cuando esta persona se molesta, porque me ha confirmado que se molestó. Y entonces ya empiezo a indagar por qué. ¿Y si te dice que no está molesto? Entonces hace cortocircuito la información y le dices, ok, pensé que te habías molestado por esto, esto y esto. Es correcto. Y hay que, o puede ser que te molestó algo más. O sea, Claro. no necesariamente en el contexto en que ambos estamos en este momentito. Es bien importante porque esas cuestiones perceptivas, si bien es cierto que pueden ser mi realidad, no necesariamente son la realidad. Ok, y lo importante es entonces hacer ese cruce de información con la información. Gracias, Manuel Renoj nos manda saludos. También nos dice Pablo Enrique, buenas noches María Dolores, excelente tema. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para tener un buen liderazgo? Gracias. Yo en algún momento con Carlos Castillo platicaba con él y me decía, bueno, una herramienta, y lo aprendí con él que me pareció interesante, es revisa cuál es el objetivo que se pusieron, hablando de la planeación, de que vamos a hablar ahora, y proponte reconocer o está atento para reconocer cada acción que los acerca o que va enfocada a ese objetivo. Sí. Y hazlo saber a la gente y decirle, te felicito porque lo que estás haciendo nos ayuda a llegar a tal meta. Sí. Y proponértelo, estar atento para por lo menos reconocerlo 3 o 5 veces en un día, pensando dependiendo del tamaño de la empresa, pero que no dejaras de pasar esa oportunidad de reconocer lo que se estaba haciendo bien y también decir, mira, eso que estás haciendo no se aleja de lo que nos hemos propuesto, porque con esto, y entonces es como estar siempre reforzando cuál es esa visión. Ahora tú, ¿cuál dirías? Es que creo que lo que dijiste es absolutamente correcto. Yo debo, como parte de las mediciones y la evaluación, evaluarme a mí mismo. Claro. Entonces, ¿pasé toda la mañana enfocado o me distraje mucho? Bueno, hay que ser honesto, ¿verdad? Me distraje mucho. Uh-huh. ¿Qué quiere decir mucho? El 50%, el 30%, el 20%. Hay datos que comprueban, María Dolores, que uno está enfocado en lo que está haciendo únicamente en el 10% del tiempo. Y ciertamente, ahora que están los celulares tan de moda, el solo hecho que vibre o algo así, ya te desenfocó. Claro, y creo que también ahí es muy valioso estas técnicas que te dicen, bueno, enfócate por periodos cortos. Sí. Divide tu tarea en periodos de 20 o 30 minutos, Sí. Date un descanso y luego regresas para poder mantener ese enfoque, que parece interesante. A mí me gusta muchísimo hacer la analogía con cuando uno está en la escuela o en la universidad. Cada 45 minutos cambias de materia. Sí, depende. Sí. Y medio caminas de un aula a la otra, digamos, Ujú. para hacerlo más. ¿Y por qué? Porque eso hace que durante ese span de tiempo de 45 minutos, de 30, porque todos tenemos distinto span de atención, ¿verdad? Me concentro. Y me concentro de veras. Sí, y además le das a tu cerebro ese espacio para refrescar y tomar nueva, y poder volverse a enfocar nuevamente. O sea, no, se refresca, por así decirlo. Sí, ¿verdad? deja de ser rutina. Exacto. Muchas gracias a Gloria Pichillá. Saludos, MD. Saludos también para ti, Gloria. Y nos quedamos con los temas. Hablamos la semana pasada acerca de la planeación estratégica formal y dijiste que esta planeación estratégica formal era planear algo que queremos que pase. Eso es la planeación, o sea, soñar con tener una visión, esa visión del horizonte que queremos que suceda y entonces empezar a planear para hacerlo posible. Hablamos también acerca de que la estrategia se diseña, en las tácticas se hacen todo las acciones que se van a tomar, se deciden todas las acciones que se van a tomar y que el presupuesto es la expresión numérica de esa estrategia. También hablaste acerca de que deben estar incluidos los gerentes para poder presentar estas oportunidades y estos problemas, y los gerentes y la junta directiva.
para establecer una agenda durante esta planificación. Y entonces hablaste y nos quedamos con este tema de las oportunidades y los problemas. Sí. Cuando comenzamos un proceso de planeación estratégica formal, debemos hacer un listado de oportunidades y problemas. Y como dijimos la vez pasada, no me gusta llamarle FODA, no porque no crea en el FODA, sino que porque muchas veces la discusión es si es fortaleza o es oportunidad. ¿Qué importa? Son cosas a favor o cosas en contra, a las que me refiero. Entonces es un listado de oportunidades y problemas. La primera ronda, voy a decir, de listar oportunidades y problemas. Y nos vamos a dar cuenta que aparecen 10 o 15. 10 o 15 oportunidades, 10 o 15 problemas. El primer reto es cómo reducimos esas oportunidades, esas 15 oportunidades y esos 15 problemas a 5. Y no es simple y sencillamente por una cuestión numérica, es fundamentalmente porque exige que piense cuáles son las prioritarias, O sea, cuáles son las cruciales. me obliga a priorizar. Sí, Porque al final también no tengo todos los recursos para hacer todo. Y volvemos al tema del enfoque. Sí. Ok. Y entonces, esa priorización, María Dolores, es importante sobre todo en este sentido. Escoger esas 5 implica descartar las demás. Y eso tiene que ver con sacrificio. Y no estamos acostumbrados a sacrificarnos. Entonces por ahí comenzamos que si en vez de 5 se puede poner 5A, 5B y 5C. Entonces ya tenemos otra vez 15. Aquí la idea es verdaderamente detectar cuáles son las cruciales para el éxito del negocio. Ya sea porque tengo que quitar problemas o porque tengo que aprovechar oportunidades. Como hablamos, entonces esto me obliga a priorizar, a establecer qué es lo más importante, o sea, a generar esa jerarquía. Por otro lado, me ayuda a enfocarme. Sí. Y por otro lado, a optimizar el uso de los recursos. Definitivamente. Y tal vez el fundamento de todo esto es: yo no puedo tener el pastel y comérmelo. En el momentito en que dispongo con comérmelo, ya no lo tengo. ¿Qué es el costo de oportunidad? Absolutamente. Absolutamente. Y ese primer ejercicio de listar las oportunidades y problemas cruciales, ya de suyo comienzan a hacer formal la planeación. Lo cual me imagino que genera una discusión en cuanto Claro. a que, por ejemplo... ¿Cuál quito? Exacto, y cada área, por así decirlo, cada especialidad, si podemos hablarlo así, sí. Hay un financiero, hay uno de operaciones, hay alguien que conoce más de mercadeo, y entonces dicen, bueno, ¿cuál de todas estas deberíamos quitar? Sí, sí. Y el quitarla ya implica sacrificio, ¿verdad? Ya la descarté. Sí, al final yo lo veo más como una priorización y un costo de oportunidad. Ahora, Chepe, ¿cuánto tiempo debería tomar esto? Porque, ¿o cómo se decide estos criterios? ¿Los van discutiendo o establecen reglas? ¿O dicen, bueno, tenemos 1 hora, tenemos 2 horas para discutirlas? Para un número de personas de 15, 20, usualmente es un proceso que te lleva entre 1 hora y media y 2 horas. ¿Todos reunidos alrededor de una gran mesa o por equipos de trabajo? Yo lo que tiendo a hacer son equipos de trabajo. Okay. Y te digo cómo lo hago. Es, digamos, vamos a decir que somos 20 para hacer, o digamos 15 para hacerlo fácil. Entonces son 3 grupos de 5 o 5 grupos de 3, como lo querrás ver, ¿verdad? Entonces sacamos nuestras oportunidades y problemas y las decimos en voz alta para que el resto las escuche. Allí me va a servir a mí para decir, siendo el grupo A, estas son las mías, pero el grupo B y el grupo C van a estar escuchando. Entonces, puchica, yo no puse esa. Entonces, hago una segunda vuelta. Okay. Y después de unas 3 o 4 vueltas, ya entro en consenso de cuáles son las torales. Muchas veces
intercambio a los miembros del grupo. Ok, entonces vamos a ver. La primera vuelta, lo que hace en la primera vuelta es definir cuáles son las que se van a utilizar. De esa lista las bajan a 15, digo a 5. Sí. Ok. ¿Todos se escuchan? Sí. Entre todos. Después la segunda vuelta es para ver si las mantienen o las cambian. Sí. Y la tercera ronda. Es ya para definir. Ok. ¿Y en estas rondas vas cambiando los integrantes del equipo? ¿No algunas veces sí, okay. Algunas veces no. Eso va a depender. Ahí depende mucho, María Dolores, y no me quiero meter a ese tema, pero hay gente más callada y gente más platicadora, participativa. Entonces uno tiende a descartar al que no habla. Claro. Sin embargo, el que no habla está pensando. Y de repente viene con un chispazo que no es producto del azar, es producto de que lo está pensando. Y esas personas calladas, voy a decir, sirven muchísimo. Entonces, si tengo en un grupo, porque al principio no los conoces, claro. Si tengo en un grupo un montón de parlanchines y en otro grupo todos los calladitos, pues ahí sí aprovecho a cambiar. Hacer esos cambios. Sí. Y además, supongo que en estas rondas, lo que le da tiempo a ese callado a pensar. Sí. Que si solo fuera una ronda. Sí, porque entonces ni supimos que existía. Y hay que ver una cosa bien importante con el callado, que típicamente es un introvertido. El introvertido tiene energía interna, el extrovertido energía externa. Entonces el introvertido piensa mientras habla. El introvertido, gracias a Dios, primero piensa y después habla. Y obviamente es otra perspectiva Sí. de estas situaciones y que hace preguntas o hace comentarios que cambian el rumbo de la discusión. Sí. Y que solo hacen eso, porque ya dejan que entonces los extrovertidos se vuelvan a montar en ese rumbo y porque sigan. ya lo oyeron, ¿verdad? Claro. Entonces están participando. Es un poquito al ojímetro, ¿verdad? Claro, no la experiencia va dando. Sí. Ahora, después de eso, se llega al consenso. ¿Cómo se llega a este consenso, Chepe? ¿Es a través de votación? ¿Es a través de...? En el peor de los casos, sí. Pero usualmente, a ver, el arte de la gerencia depende de lo siguiente. Si todos tenemos la misma información, lo más probable es que lleguemos a la misma conclusión. El problema es que personas distintas tenemos información distinta. Claro. Por lo que tú decías, porque yo soy de finanzas, ¿verdad? Entonces, después de unas 3 rondas ya llegamos a consensuar, decir, ok, vamos a escoger estas 5 oportunidades y estas 5 problemas. Puro acto decisional. ¿Cómo lo hacemos? En el peor de los casos lo hacemos por votación. Y dices el peor de los casos porque quiere decir que no se llega a considerar algo propio. ¿O por qué? Dije el peor de los casos porque si después de 15 minutos, 20 minutos de estar discutiendo no nos ponemos de acuerdo, votemos. Pero era mi punto. Si todos disponemos de la misma información, lo más probable es que lleguemos a la misma conclusión. Y entonces, me imagino, sí se establece en esta agenda de esta planificación estratégica formal, se establecen los tiempos que debería llevar cada uno de estos pasos. Tenemos 5 minutos, 10 minutos, lo que querrás para pensar en oportunidades y problemas sin discriminar. Toda esa lluvia poco a poco lo vamos filtrando y lo vamos reduciendo a un embudo. Ya tengo esos 5 problemas, tengo esas 5 oportunidades, ¿qué hago con ellas? Ok. Dado que tengo las oportunidades y problemas, ahora decido, en base a ese entorno que estoy viendo, qué quiero hacer. Entonces digo, por favor no vayamos a decir lo típico. ¿Qué es lo típico? Comienzo con eso. Como el año pasado vendimos 100, este año queremos vender 105. Pero es año electoral, entonces 103. Pero puede ser que gane un candidato que estimule el emprendimiento. Entonces 107. No es así. Lo que tenemos que hacer es, en base a lo que oímos de oportunidades y problemas, y ya detectadas las 5 importa, y nada importa si son 6, ¿verdad? Pero a lo que voy es poquitas. Entonces, a pesar de esto quiero esto, o debido a esto quiero esto.
y ahí fijo el objetivo o los objetivos. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de cómo fijar entonces estos objetivos y cómo y qué es lo que continúa después de que he fijado estos objetivos. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Nos preguntan, evaluación personal, era el consejo que habías dado anteriormente, que es un muy buen consejo, y cómo superar el liderazgo negativo. Bueno, para superar el liderazgo negativo, si es que la expresión existe. Que al final uno, alguien tú que lo que está, consideras que eso no es liderazgo. que eso es lo que iba a decir. El liderazgo negativo, o echo al líder o me voy. Si no puedo echar al líder... Porque no me está funcionando, me está llevando por caminos hostiles, inhóspitos. Y eso no es bueno. Que de por sí las empresas se enfrentan retos, se enfrentan dificultades, se enfrentan cosas que nos sacan de la zona de confort. Y si a eso le sumamos un camino más complicado aún, pues se vuelve la tarea cuesta arriba. Sí. Sí. Okay. Y muchas veces que conste, en defensa del liderazgo negativo, puede ser que yo no dé bola en esta institución y sí en otra, ¿verdad? Claro. Pero, pues, una forma de superarlo es primero ser consciente, ¿no? Darse... Sí, o ¿cómo se llama? Liderazgo situacional, ¿verdad? Que es la otra, es la otra cosa. O sea, es distinto ser jefe, no voy a poner líder ahorita, ser jefe de un PhD en física nuclear, que es lo que está en la NASA, que ser jefe de un grupo de personas que manejan camión. Es diferente lo que hablabas del situacional. Ahora quiero hablarles acerca del lugar de los emprendedores y la tecnología está aquí en el Volcano Innovation Summit. Regístrate y comparte tu modelo de negocios con clientes e inversionistas potenciales. Ahí puedes aprender, compartir tu modelo de negocios, platicar con posibles clientes, con posibles inversionistas. Todo esto en el Volcano Innovation Summit. Todo esto gracias a Claro Empresas. ¿Quieres mayor información? Entra a la página www.volcano, con B, Volcano, de Volcano, Summit, y esto es con doble M, y T al final, summit.com. Y Chepe, nos quedamos en la de definir y decidir, elegir estas 5 oportunidades, estos 5 problemas en base al entorno y decidir qué quiero hacer. Y decías, no se trata de entonces decir, quiero tanto y luego quiero tanto y si te cambio una variable entonces ya quiero diferente, sino es hacia dónde quiero llegar y cómo hacer que eso suceda. Sí, y solo quiero hacer una pequeñita aclaración. Cuando dije entorno, el entorno también es la misma empresa. Okay. Me explico. El historial de la empresa de éxito o fracaso sería una oportunidad o un problema. O sea, no es lo mismo, cuando dices entorno y es la misma empresa, no es lo mismo venir de pérdidas que venir de ganancias. ¿Es correcto? Okay. O sea, el historial de éxito o de fracaso va a incidir, entre otras cosas, en mi credibilidad frente al Consejo de Administración. Claro. Entonces, ese es parte del entorno. Pero habiendo dicho eso, ahora decido qué quiero. Y eso se decide en conjunto. Algunos van a decir, es importantísimo que crezcamos 20% porque si no los accionistas retiran su plata, para decirte una cualquiera. Y otro va a decir, sí, pero hay que ser realista. Crecer 20% en esta situación de incertidumbre no se puede. Y bueno, y esas comienzan a ser las discusiones hasta que finalmente decimos, ok, queremos crecer 25% en ventas
y 30 en utilidades. Objetivo financiero. Queremos lanzar 2 nuevos productos, pero si no hemos tenido éxito lanzando productos. Así, pero porque durante estos últimos 5 años no hemos lanzado productos exitosos, pero hemos venido incubando los 2 que queremos lanzar este año, que seguramente van a ser un hit. Porque al final, cuando estamos estableciendo estos objetivos y los establecemos y decidimos hacia dónde queremos ir, lo que hace es cómo llego ahí. Empezar a pensar cómo llego ahí. Correcto, porque decidirlo, digamos que es fácil. Si lo decidí bien o mal, ese es otro par de zapatos. Pero decidirlo es fácil. Lo que es difícil es, a la luz de ese objetivo, ahora, ¿qué estrategia voy a seguir para alcanzarlo? Y ojo con una cosa. Estrategia no es el singular de estrategias. Ok. Más bien es al contrario. Necesitas muchas estrategias para cumplir con la estrategia. Ok. Y es lo mismo con control y controles. Para tener control necesitas controles. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque la macroestrategia es, voy a ser, por ejemplo, el líder de la industria en cuanto a ser pionero en lanzamiento de nuevos productos exitosos. Esa es la estrategia. Pero entonces las estrategias es, voy a lanzar este producto, este producto, este producto y este producto en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, lo que sea. Y entonces voy definiendo todo esto a la luz de a dónde quiero llegar. ¿Sí? ¿Quiénes definen esto? Porque tú dijiste en algún momento, cuando hemos estado hablando, que la junta directiva mete mucho las narices, pero poco las manos. Sí. ¿Quién decide las estrategias? Bueno, vuelvo al punto. Si es una empresa bien organizada y bien alineada, la gerencia con sus gerentes propone, porque es la que tiene el conocimiento del negocio, pero la directiva decide. O sea que el involucramiento de la directiva no es que cambie, es que es el mismo, solo que aquí sí es una decisión crucial. Quiero el 20% y quiero el 30%. No es cuestión de que sigamos platicando y ahí vemos mañana. No, aquí sí se tiene que decidir. O sea, pero la junta directiva decide, pero entonces la gerencia con los gerentes proponen las estrategias. Sí, incluso los objetivos, ¿verdad? Incluso los objetivos. O comenzando por los objetivos, si lo querés ver en esa forma. Y lo llevan a la junta directiva. Y ahí la junta directiva sí puede ser beligerante, porque recordate que, entre otras cosas, los miembros de la junta directiva también participan probablemente en algunas otras directivas. Entonces tienen un conocimiento más amplio por experiencia. Y es ahí donde el aporte que hacen el tener una junta directiva. Sí, sí. Y, Chepe, entonces se proponen estas estrategias, se proponen los objetivos. ¿Cómo se permea esto? ¿Cómo se llega a que todos lo entiendan? Esto ya es, me imagino, trabajo de la gerencia. Y ¿debería ser una de las estrategias que se deberían presentar? Sí, por ejemplo, una de las estrategias debería ser lograr la alineación de todos los departamentos de la empresa para que piensen en función de servir al cliente. Entonces, por ahí el de finanzas va a decir, yo no tengo contacto con el cliente. ¿Cómo no? Si las facturas las haces tan pronto se hace la venta y las mandas al departamento de cobros, vamos a cobrar más rápido y eso va a permitir que la reducción de cuentas por cobrar se dé. ¿Me estoy explicando? Uh-huh. Porque entonces, entre otras cosas, también si tenés focalización en el cliente, lo que vas a hacer es que todos los departamentos de la empresa van a colaborar en sí mismos para llegarle más fácilmente al cliente, ya sea en el delivery del producto o en el cobro. Y por cierto, aprovecho para decir que me choca muchísimo cuando se habla de cliente interno y cliente externo, porque el único cliente es aquel que paga y ese solo es el externo. Ok, y entonces... Hay que pensar en función de él. Pensar en función del cliente externo. Y entonces, con el que interactúas dentro de la empresa, ¿cuál sería el... ¿Colaborador? El colaborador. Es un colaborador para llegar al objetivo de llegarle, váleme la redundancia, al cliente. Ok, pues... El tiempo, y ya tengo aquí las tijeritas de Mario, que nos cortó. Así que
Es que nos falta un corte. Por eso tenemos que ir al corte. No es que estemos terminando el programa, sino vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe respecto a la planeación estratégica formal. Y hemos hablado acerca de, en este programa hemos hablado acerca de las oportunidades y los problemas, y ya se decidió estas 5 oportunidades, estos 5 problemas. De estos 5 problemas se decidió ese objetivo al que se va a llevar, y se hablan de las estrategias. Ahora, estas estrategias se deciden dentro de esta junta directiva con estos gerentes. Sí. Después, ¿qué pasa? Y después las acciones que van a permitir realizar la estrategia para a su vez alcanzar los objetivos es la que se tiene que ejecutar por toda la organización. Y ahí sí ya vienen por departamento. El departamento de finanzas tiene que hacer estas 5 cosas. Una de ellas es entregar los estados financieros a tiempo. A tiempo quiere decir el 5º día de cada mes. Y esto, Chepe, por ejemplo, ya estas acciones para cada departamento ya se deciden a nivel gerencial. Sí. Ya no tiene que entrar ahí la junta directiva. Ya no. Okay. Ya no. Aunque sí es bueno porque, voy a decir una cosa que no he dicho. Las tácticas, las acciones tienen costo. Sí, ok. Entonces los costos y los gastos es producto de esto. Así es que yo no me voy a inventar poner 25 vallas porque no me alcanza la plata, pues. Entonces no me da utilidad. Entonces la junta directiva me dice no más de 15. Claro, que es donde está la parte que decías que el presupuesto era la expresión numérica de esta planeación. Sí. Y entonces es ahí donde estas acciones se cuantifican. Sí. Entonces las ventas, para hacer una analogía, te dan los objetivos y las tácticas te dan los costos y gastos. Entonces adivina dónde está la utilidad del plan. ¿En dónde? En la estrategia. Es la diferencia entre costos e ingresos. Claro. Ok. Y obviamente esto se va revisando cada cierto periodo. ¿Cada cuánto se revisa lo que se está haciendo? Usualmente cada trimestre. ¿Ok? Pero revisar no quiere decir cambiar. O sea, podemos cambiar el plan, podemos cambiar la estrategia porque no nos está funcionando, podemos cambiar las tácticas porque no nos están dando el costo-beneficio deseado, pero no podemos cambiar los objetivos. Podemos explicar por qué no le llegamos o por qué lo sobrepasamos, pero no cambiarlos. Porque entonces, por ahí de noviembre, bajo el plan, ¿verdad? Que ya veo que no le llego, entonces ya... Sí. O que me pasé y entonces no lo subo, eso nunca he visto. Eso es muy raro, sí, tienes toda la razón, sobre todo es cuando va hacia la baja, cuando no voy llegando al... Sí, entonces me excuso, ¿verdad? Y entonces lo bajo para poder decir que sí llegué. Sí, y termino diciendo lo siguiente, hay estudios que demuestran que el 70% de los planes no se cumplen, se debe a que no se siguió lo que se debió haber seguido, lo que se aprobó que se iba a seguir. Por ejemplo, hacer 10 visitas al día a los clientes, hago solo 7. Y es por eso que hay que... Ahora, la revisión de las tácticas corresponde a las gerentes. Sí, y no cada trimestre. Es lo que te iba a preguntar. Too late. Tiene que ser constante. Sí, sí. Y hay que pensar que jerárquicamente la alta gerencia mira el largo plazo, pero la ejecución es al corto plazo, ¿verdad? Yo no te voy a dar a los vendedores un incentivo anual. Lo doy quincenal, mensual o semanal. Ok. Y entonces está esta revisión y seguimiento de lo que se ha propuesto. Pues, Chepe, nos quedamos, me imagino, con muchos temas. Sí. O todavía
No, yo creo que la siguiente vez queríamos traer a un invitado para que nos hable de la planeación estratégica en su propia empresa. Perfecto, entonces el próximo, no el que sigue porque vamos a andar de vacaciones, pero sí, pero de todos modos les vamos a dejar, para quienes no escucharon, les vamos a dejar el programa, vamos a transmitir el programa que hicimos la semana pasada. Sí. Para que lo escuchen nuevamente. Y el 20, creo que es 24, 25, sí, tienes razón. El 25 estaríamos entonces hablando con un invitado para que nos cuente su experiencia en la planificación estratégica. Sí. Pues muchísimas gracias, Chepe. Gracias, buenas noches a todos. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Así que pásenla bien, sean felices, sean libres, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.